Esta presentación vamos a dar una breve revisión del Manual de Indicadores en Salud de la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud. Para llevar a cabo una evaluación de los servicios de salud se requiere contar con información sobre los mismos de manera regular y en ocasiones los datos sobre las operaciones de los hospitales, clínicas de salud pueden aportar elementos para establecer un diagnóstico sobre el estado que guardan los servicios de salud. Sin embargo, para hacer uso de esta información de manera eficiente, se requiere la definición de algunos indicadores que permiten expresar esta información de manera eficaz y objetiva. Una de las ventajas del uso de indicadores radica en que estos nos permiten establecer medidas basales y con ello poder efectuar comparaciones periódicas de los procesos implementados y los resultados obtenidos. La disponibilidad de la información sustentada en datos válidos y confiables es condición necesaria para el análisis y evaluación objetiva de la situación sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y el efecto de programas de salud, la búsqueda de medidas objetivas que reflejan el estado de salud de la población es una antigua tradición de salud pública, particularmente en la epidemiología. En la actualidad cada día se genera una gran cantidad de información sobre los servicios y operaciones de programas de salud. Esta información debe ser racionalizada con objetivo de analizar y utilizarla para conocer el estado que guardan los servicios de salud en un momento dado, para facilitar la cuantificación, evaluación de las diferentes dimensiones de salud de una población, se utilizan los indicadores de salud. La disponibilidad de un conjunto básico de indicadores constituye la materia prima para el análisis de salud. Con ello se puede facilitar el monitoreo de objetivos y metas en salud, estimular el fortalecimiento de las capacidades analíticas de los que componen el equipo de salud y servir como una plataforma para promover el desarrollo de sistemas de información en salud intercomunicados. Como definición, podemos decir que los indicadores de salud representan medidas de resumen que capturan la información relevante sobre los distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Vistos en conjunto, intenta reflejar la situación sanitaria de una población, permitiendo vigilarla. Son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones, así brindar una idea del estado que guarda una condición de salud, por ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad u otro evento relacionado con la salud o un factor asociado a la misma. Don Abedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar la calidad de la atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: a la estructura, al proceso y a los resultados. Este enfoque se mantiene hasta hoy en día, soliendo ser el motivo de trabajos de monitorización, la calidad de la atención sanitaria y la hospitalaria. De manera general, los indicadores de calidad de la estructura o indicadores de estructura miden la calidad de las características del marco en el que se prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos. Los indicadores de calidad del proceso o indicadores de proceso miden de forma directa o indirecta la calidad de la actividad que se lleva a cabo durante la atención del paciente. Y finalmente, los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de atención. También se utilizan indicadores para medir la eficiencia y resultan complemento obligado de los indicadores de calidad. La construcción de un indicador es un proceso de complejidad variable que va desde el recuento directo, por ejemplo, casos nuevos de COVID en la semana, hasta el cálculo de proporciones como razones, tasas o índices más sofisticados, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer. La calidad de un indicador depende fundamentalmente de la calidad de los componentes de frecuencia de casos, tamaños de la población en riesgo utilizado en su construcción, así como la calidad de los sistemas de información, recolección y registro de tales datos.
Específicamente, la calidad y la utilidad de los indicadores está primordialmente definida por los siguientes criterios. Validez, si efectivamente mide lo que intenta medir. Confiabilidad, si su medición representa en condiciones similares, se reproduce en los mismos resultados. Especificidad, que mida solamente el fenómeno que se quiere medir. Sensibilidad, que pueda medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir. Mesurabilidad, que sea basado en datos disponibles o fáciles de conseguir. Relevancia, que sea capaz de dar respuesta clara a los asuntos más importantes en las políticas de salud. Costo-efectividad, que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y en otros recursos. Sencillez, debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar. Los indicadores deben ser fácilmente utilizados e interpretados por los analistas y comprensibles para los usuarios de la información, como son los directores de centros de salud, los gerentes y los tomadores de decisiones, tanto en el ámbito local, estatal y nacional. También se requiere cumplir con varios atributos sobre la calidad del conjunto de indicadores, como por ejemplo la integridad, es decir, que no falten datos, y la consistencia interna, que estos sean vistos o agrupados por los valores de los indicadores que sean posibles para que sean coherentes y no se contradigan. En este sentido, la aplicación sistemática de definición, operacionales y procedimientos de medición y cálculo estandarizados es fundamental para garantizar la calidad y comparabilidad de los indicadores de salud. Para ello se establecen manuales y guías de indicadores comúnmente utilizados por los sistemas de salud en todo el mundo. El mantenimiento del conjunto de indicadores depende también de la disponibilidad de las fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así como de la simplicidad de los instrumentos y de los métodos utilizados. El monitoreo de los indicadores es importante porque este condiciona el nivel de confianza de los usuarios y de la información de salud y con mayor razón su uso regular. Este dependerá también de la política de diseminación de los indicadores de salud, incluyendo la oportunidad y frecuencia de su compilación. Las principales fuentes de datos universalmente propuestas para el cálculo de indicadores usados en salud pública son el registro de sucesos demográficos, los censos de población y vivienda, los registros ordinarios de servicios de salud, los datos de vigilancia epidemiológica, las encuestas por muestreo o encuestas poblacionales, los registros de enfermedades y otras fuentes de datos de otros sectores como el económico, el político o el de bienestar. Estas fuentes constituyen generalmente las fuentes primarias de información, es decir, aquellas que se recogen sistemáticamente con la finalidad determinada. Si estos datos no son confiables o simplemente no existen, se pueden buscar fuentes alternativas que generalmente son estimadores indirectos del valor real. Cuando se debe recoger información específica respecto a una situación por no disponer de la información de datos rutinarios, nos referimos al uso de fuentes de información secundarias. Algunos indicadores de servicio de salud han sido empleados dentro de la Secretaría de Salud como parte de sus actividades regulares con el fin de monitorear el desempeño de los servicios. Por ejemplo, los indicadores usados en el ámbito hospitalario. Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano, porcentaje de ocupación hospitalaria, promedio de días de estancia hospitalaria, porcentaje de partos por cesárea, razón de médicos por cama censable. Los indicadores usados en el ámbito de centros de consulta externa serían promedio de consultas por consultorio, porcentaje de embarazadas captadas en primer trimestre, promedio de consultas prenatales, porcentaje de consultas por infección respiratoria aguda o porcentaje de pacientes controlados con hipertensión arterial. Es necesario aclarar que estos indicadores no son los únicos ni los más importantes en el campo de la evaluación. Algunos ejemplos de indicadores son el promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano,
Este indicador de procedimientos permite medir la productividad de los quirófanos instalados y de manera indirecta refleja la disponibilidad de los servicios quirúrgicos en la atención. Se calcula teniendo en cuenta el número de intervenciones quirúrgicas en el año entre el número de quirófanos en el hospital, esto dividido en los días del año. El promedio de días de estancia hospitalaria, que es el indicador que refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital, es un indicador de eficiencia de la prestación de los servicios, así como del uso de los recursos de cama. Puede indicar la aplicación inadecuada de la capacidad resolutiva cuando los días de estancia son demasiado cortos o demasiado largos, lo que hace especialmente útil a este indicador cuando se analiza por afección principal. Este se calcula en el número total de días de estancia hospitalaria entre el total de egresos hospitalarios. El promedio de consultas por consultorio, que se calcula las consultas externas generales en el año entre los consultorios generales entre 252. Rubros relacionados con la salud en los cuales con frecuencia se elaboran indicadores son las políticas sanitarias, las condiciones socioeconómicas y la prestación de atención médica, así como el estado de la salud. Los indicadores de política sanitaria son la asignación de recursos, expresada como la proporción del Producto Nacional Bruto invertido en la actividad relacionada con el servicio de salud, la distribución de los recursos con relación a la población, expresada como la relación entre el número de camas hospital, médicos u otro personal de salud y el número de habitantes en distintas regiones del país. Los indicadores sociales y económicos pueden ser la tasa de crecimiento, el Producto Geográfico Bruto, la tasa de alfabetización, las condiciones de vida, las condiciones de pobreza y la disponibilidad de los alimentos. Los indicadores de prestación de salud incluyen la disponibilidad de los servicios, así como su acceso, la calidad de la asistencia y la cobertura de esta asistencia. Los indicadores del estado de salud incluyen la mortalidad, natalidad, morbilidad y calidad de vida.